El Señor Jesús les bendiga a todos en esta preciosa madrugada que nos permite una vez más llevar esta preciosa palabra a cada uno de ustedes a través de estas redes sociales. Un saludo muy cordial para Iris González, para Coralía Vera, para Doménica Vera, para Euler Tapia, para Caleb Menoscal, para Gabriel Mosquera, para Ervin Jiménez, para Isidro Gallardo, para Jessica de la Cruz, para David y para Andrés Jiménez de la Cruz, para todas las personas, mis amados hermanos y amigos que reciben este video y que también a su vez lo comparten con otros amigos y otros conocidos de ellos. Vamos en esta preciosa oportunidad a orar y a poner esto que vamos a realizar en la presencia del Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, una vez más te doy las gracias, Señor Jesucristo, porque tú haces las cosas perfectas, Señor, y a pesar de las distancias, nos permite, Señor Jesucristo, a través de estos medios, llevar tu preciosa palabra, Padre. Sea usted mi Dios en esta mañana, abriendo los corazones y el entendimiento de todos y cada uno los que reproduzcan este video, Señor Jesús, y sea usted usando mi vida. Se lo pido en el nombre de Jesús, su santo nombre. Amén y amén. Hoy tenemos la enseñanza número 7. Tenemos la enseñanza número 7. Cristo es el único Salvador. ¿Sí? Empecemos esta enseñanza leyendo, ¿sí? Recuerden siempre tener a su mano la Biblia. Si no la tiene en este momento, puede ponerle pausa al video o puede ir anotando la cita bíblica y después leerla para que usted compruebe qué es lo que se está hablando aquí. Está escrito en la palabra de Dios. San Marcos 1, capítulo 15, ¿sí? Nos habla de cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, ¿sí? Y salió diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La semana anterior nosotros estuvimos estudiando el origen de nosotros, cómo fuimos creados, cómo Dios nos hizo rectos, dándonos de sus atributos, su santidad, cómo nos hizo separados de todo pecado y de toda maldad y apartados para Él, cómo nos hizo justos, es decir, inocentes, puros, sin culpa. Así nos hizo nuestro Creador. Pero también estudiamos el origen del pecado en el ser humano, cómo entró el pecado en nosotros y las terribles consecuencias que el pecado nos trajo a toda la humanidad. Estudiamos cada una de esas consecuencias, ¿sí? Cómo quedamos nosotros sin santidad y sin justicia, cómo entró en nosotros la muerte física y las enfermedades, y también a causa del pecado quedamos muertos espiritualmente, lo que nosotros hablábamos la semana anterior, destituidos de la gloria de Dios, sí, y con una sentencia de condenación eterna. Es decir, que cada hombre, cuando muere lejos de Dios y ya muere físicamente en la tierra, lo único que le espera es recibir juicio y su castigo eterno. En esa condición quedamos todos
a causa del pecado. El profeta Isaías, ¿sí?, en el capítulo 1, en el versículo 6, puede describir a través de la palabra de Dios la condición de la humanidad a causa del pecado en nosotros. Dice la palabra de Dios: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El profeta Isaías describe nuestra condición pecaminosa como un cadáver. La humanidad quedó como un cadáver hinchado, un cadáver en estado de putrefacción, todo hecho llagas, todo supurando pus. ¿Quién quiere tener un cadáver? Por más que se haya amado a alguien, a un ser querido, es imposible retener sus restos, ya que en estado de descomposición la materia empieza a heder y apestar de tal manera que es insoportable tenerlo. Y lo que hay que hacer es seguir con el proceso, que es sepultarlo y dejar que finalmente la corrupción y el deterioro siga su curso. Así quedamos como un cadáver putrefacto, lo describe las Sagradas Escrituras. En esta condición, como quedamos humanamente, nada podíamos hacer nosotros por nosotros mismos para podernos salvar o para nosotros mismos poder salir del pecado y de sus consecuencias. Esto también lo confirma la palabra de Dios. Hombre alguno no podía hacer nada por otro hombre. Miremos en el libro de los Salmos, en el capítulo 49, en el versículo 6, 7 y 8. Demos lectura. Dice la palabra de Dios: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención, es decir, la salvación de su vida, es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí la Biblia nos está indicando algo muy importante, que aunque se juntara en todo el globo terráqueo, en todo el planeta, se recogieran todas las riquezas de toda la tierra, todo el oro, toda la plata, todos los diamantes, todas las piedras preciosas, todos los dólares, todos los euros, todas las libras de esterlinas y las monedas de mayor valor, aunque se juntara todo y cada una de las fortunas de los hombres más acaudalados del mundo, aunque se juntara todo el petróleo y todo lo que represente riqueza, no podía el hombre comprar la salvación del alma de un solo hombre. No se podía pagar el rescate para que alguien siquiera pudiera salir del pecado y salir de las consecuencias del pecado. No se lo puede hacer, porque la salvación del alma tiene un precio que en esta tierra no lo hay, un precio muy alto tiene el valor para poder salvar un alma, cuanto más el alma de todos los seres humanos. Nadie
podía ni siquiera con buenas obras ser salvo. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto quiere decir que nadie va a llegar a la eternidad y estar con el Señor para siempre y recibir recompensa por ser salvo, llegar a través de sus buenas obras y decir, yo estoy aquí, yo escapé del pecado y de la condenación eterna porque hice desde mi infancia buenas obras. No, no se puede. Usted puede ser un buen hijo, un buen padre, una buena esposa, un buen ciudadano. Usted puede ser un científico ilustre que ha hecho grandes aportes para la salud de la humanidad o para la conservación del medio ambiente o haber ganado muchos premios en beneficio de la humanidad como los Nobel. Pero eso es necesario y bueno, sí. A Dios le encanta que el hombre haga lo bueno. Dios es amante de la justicia y del derecho y aborrece la maldad, pero las buenas obras no salvan. Así que si alguien dice, yo no necesito que nadie me salve, porque yo hago buenas obras, porque yo soy bueno, está equivocado. Las buenas obras son necesarias, sí, pero no nos salvan del pecado y de sus consecuencias. La ley tampoco nos podía salvar. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Dice, una pregunta. ¿Luego la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, salvar al ser humano, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vemos cómo en el pasado, al inicio, en el libro de Éxodo, vemos cómo Dios le da al pueblo leyes y mandamientos a través de Moisés. ¿Sí? Estas leyes y mandamientos tenían una función principal, la de enseñarle al hombre y mostrarle lo que era el pecado para que el hombre no lo haga. Y para poder frenar al hombre, por lo general cada ley o mandamiento traía una sentencia o un castigo. Muchos de ellos, dependiendo de la gravedad del pecado, la sentencia era la muerte física, como la violación, el adulterio o el faltarle el respeto a los padres siendo un hijo rebelde, incluía la muerte física del pecador. Pero por más que la ley le mostraba al ser humano su pecado y le decía, no lo hagas porque te puede traer consecuencias terribles para tu vida o castigos a tu vida. Sin embargo, a pesar de que el hombre se detuviera por miedo del castigo, el pecado seguía dentro de nuestras almas. Usted le podía decir al adúltero, no cometerás adulterio, porque tanto tú como la mujer con la cual te acuestas para faltarle el respeto al pacto que tienes con tu esposa, los dos van a ser apedreados para que no expandan la maldad en el pueblo.
Sí, a pesar de que ellos se frenaran de no contaminarse, acostándose entre los dos y manteniendo relaciones, sin embargo el deseo seguía dentro de ellos. Y el pecado, aunque no se consumara en lo físico, se consumaba en el pensamiento. Es decir, la obra pecaminosa seguía dentro del hombre, por más que el hombre tenía la ley no limpia de pecado, la ley no perdona el pecado, solo muestra el pecado, lo expone y expone la sentencia por cometerlo, pero la ley no nos podía salvar. Aleluya. Por eso, a pesar de que humanamente nada podíamos hacer nosotros por nosotros mismos, sin embargo, alguien especial sí lo pudo hacer. Alguien maravilloso, alguien que tiene todo el poder, porque escrito está, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 11, dice lo siguiente: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios. Él estaba diciendo, yo soy Dios, el que te creó, el que te hizo, el que te di la vida, al que tal vez abandonaste por ser engañado por Satanás, al que no le creíste ni le obedeciste, pero yo soy el único que te puede salvar. Yo soy tu Salvador, nos gritaba Dios desde la eternidad. Así es, ¿y cómo hizo Dios para podernos salvar? Se manifestó en carne. Vino como el Cristo, como el Mesías para salvarnos. Mateo 1:21 nos dice lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Salvador o Jehová salva. Dios, ese Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios que es espíritu, que es invisible, sí, se manifestó, se nos presentó en forma de ser humano para podernos salvar. Él, estando en condición de hombre, predicando con su propia boca, nos dijo a lo que había venido, para que nos quede claro, para que podamos entender que Él era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Lucas 19:10 nos dice lo siguiente: Jesús se encontraba en la casa de un hombre despreciado por todo el pueblo, pero allí Jesús decidió entrar y salvar a ese ser humano. Y allí fue que con sus labios predicando dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor Jesús. El pecado nos dejó perdidos, alejados de Dios, aleluya, pero Dios vino para buscarnos. Dios vino para salvarnos. Dios vino para perdonarnos. Dios vino para volvernos a dar lo que un día perdimos por causa del pecado: su imagen, su semejanza, su santidad, la comunión con Él, la amistad con Él, reconciliarnos con Él. Gloria a Dios. Y esa es la buena noticia que Dios nos vino a dar. Cuando nosotros empezamos esta enseñanza,
nosotros comenzamos leyendo el libro de San Marcos en el capítulo 1, verso 15, donde nuestro Señor Jesucristo nos decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Dios mismo vino para salvarnos. Esa es la buena noticia. Dios mismo nos la trajo desde los cielos. Dios mismo vino para efectuar la salvación del hombre, diciéndonos: aunque ustedes no puedan acercarse a mí, porque el pecado creó una barrera de división entre los hombres y Dios, pero aunque esa barrera fue puesta a causa de nuestra desobediencia, sin embargo Dios vino a derribar esa barrera de separación y vino para salvarnos. Gloria a Dios. Sí, el Evangelio, la buena noticia de salvación, encierra la obra de Jesucristo con su vida, con su muerte y con su resurrección, y cómo a través de este proceso de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede ser salvo. Gloria a Dios. Veamos con su vida. Gloria a Dios. El Señor Jesús vivió una vida santa, sin pecado, para poder ocupar el lugar tuyo y el lugar mío en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 nos dice lo siguiente: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Gloria al Señor Jesucristo. En el pasado, en la ley, cuando alguien cometía pecado, tenía que presentarse según la ley. Estaba establecido que esa persona llevaba un animalito, llevaba un corderito o una ovejita, pero tenía que ser perfecto. Sí, el animalito no tenía que tener mayugaduras, dañada su cuerpo, quebradas sus patitas, o sarnas en sus orejitas, o nube en sus ojitos. No, el animalito tenía que ser totalmente sano, totalmente perfecto. Y lo llevaba y se presentaba ante el sacerdote. Y el sacerdote sacrificaba a ese animalito. Sí, ese animalito era la víctima entregada, sí, para que el hombre fuera perdonado de su pecado. En lugar del hombre moría ese animalito, esa víctima. Nuestro Señor Jesucristo, su humanidad, su cuerpo, fue el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Dios mismo se proveyó Él para poder ser el sacrificio, no por un solo hombre, sino a favor de toda la humanidad. Por eso, para poder lograr ser Él el sustituto suyo y mío, para poder Él ir a la cruz en lugar de usted y en lugar de mí, tuvo que Él vivir en esta tierra durante sus 33 años y medio, y estando en condición de hombre, no pecar, no hacer lo malo, es decir, vivió en santidad. Se apartó para nosotros, se guardó de pecado o de hacer maldad solo para podernos salvar, solo para que su vida pudiese ser tomada en lugar de la nuestra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. También con su muerte vamos a ver
Gloria a Dios. El escarnio y el castigo que recibió nuestro Señor Jesucristo durante el proceso de la crucifixión fue por nuestros pecados y maldades. No fue por pecados o maldades que Él tuviera, sino por los nuestros. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, verso 5 nos dice: mas Él, es decir, nuestro Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cada golpe, cada latigazo, cada clavo en sus manos y en sus pies, cada espina de su corona hizo posible que el antídoto contra el pecado se derramara, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en esa cruz, derramada durante todo ese proceso, desde que empezaron el escarnio de Él hasta el último momento que expiró, cuando se derramó hasta la última gota de su sangre. Toda su sangre se derramó, y la sangre de Jesucristo es el precio, sí, que Él mismo pagó para podernos rescatar, para podernos sacar de las consecuencias del pecado y para podernos limpiar internamente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, limpiarlas de toda la contaminación del pecado. Primera de Pedro 1:18 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Sí, la sangre de Jesucristo fue el precio que nuestro Dios mismo pagó para rescatarnos. El precio fue su sangre, por eso Él tuvo que manifestarse en carne. No hay nada en la tierra que pueda comprar la salvación de un hombre. Por eso decía el verso que leímos en Salmos 49, que la salvación o la redención del hombre tenía un precio muy alto, que en esta tierra no se podía conseguir ni lograr. Por eso vino el mismo Dios desde los cielos para manifestarse en carne en esta tierra y podernos comprar o rescatar con su propia sangre. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Alabado sea este Dios maravilloso, santo y bueno. Gloria al Señor. Con su resurrección, Él resucitó, nuestro Señor resucitó para confirmar nuestra salvación. Romanos capítulo 4, verso 25 nos dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Así como el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó para podernos salvar. Sí, recordemos que alguien muerto no oye, un muerto no escucha, y si no escucha, no puede perdonar. No puede escuchar cuando alguien le dice: perdóname, límpiame, sálvame, ayúdame.
Pero nuestro Señor, dice la palabra, se levantó al tercer día de entre los muertos, venciendo a la misma muerte, venciendo a Satanás, venciendo a todas las huestes infernales, y resucitó con gran poder y grande gloria, demostrando así ser el mismo Dios manifestado en carne para podernos salvar. Y como Él está vivo, Él escucha cuando alguien se arrepiente, cuando alguien hace su decisión de fe, cuando alguien decide salir del pecado y de las consecuencias y decide buscar el perdón de ese Dios maravilloso, buscar y recibir esa salvación preciosa, ese Dios todopoderoso que vive por los siglos de los siglos, escucha para poderlo socorrer. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, hay esperanza para la humanidad. Hay un Salvador. Hay salvación que Él vino a proveernos. El hombre no tiene por qué sencillamente vivir en el pecado, morir en sus pecados y esperar condenación eterna. No, ya Dios proveyó la salida del pecado, viniendo como Cristo, viniendo como nuestro Salvador, efectuando la salvación, pagando el precio de nuestro rescate. La semana que viene estaremos viendo otra preciosa enseñanza, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo recibo la salvación que Cristo vino a darme? Gloria al Señor Jesucristo. El Señor nos ama. Amado amigo que estás escuchando, el Señor Jesús te ama mucho. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar en esta preciosa madrugada, sí, tal vez hemos llevado un poquitito, nos hemos atrasado con la entrega de este video, motivo pues de la situación eléctrica que se está viviendo, pero vamos a darle gracias al Señor por su palabra, vamos a darle gracias al Señor por ser Él. Aleluya, nuestro Salvador, soberano Dios y Padre Celestial. Te damos las gracias una vez más por esta preciosa palabra que hoy hemos podido compartir. Sea usted obrando, Señor Jesucristo, una vez más se lo pido, porque usted es poderoso y su palabra también, obrando en nuestras vidas, Señor Jesucristo, en la gran necesidad que hay en cada uno, Señor, de nosotros. Padre Celestial, bendito Dios, te agradecemos también por haber pensado desde siempre en nosotros, por haberte provisto como el Cordero, el sustituto para ocupar nuestro lugar en la cruz y podernos salvar. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús me los bendiga a todos. Sí, la paz del Señor sea con ustedes. Gloria a Dios.